Simón. Un beso, Simón, un beso. Un beso. Hola, y me dirijo a todos los chilenos presentes. La Araucanía no solamente es de los mapuches, son de todos los chilenos. El presidente pasa a llevar a los mapuches
Araucanía es parte de Chile. ¿Por qué permitimos esto al Estado? ¿Qué pasa a llevar a la gente pobre? Es más, el Estado hace esto porque los mapuches son pobres, no tenemos plata para pagar abogados. Por eso se siente con ese poder de pasar a llevar, de matar niños, de secuestrar niños. Se siente con todo ese derecho de dejar a una niña de 4 años sola sin su madre. ¿Cómo es posible que Chile, esta gente que está rodeada, pueda permitir eso de nuestra nación? Chile, los mapuches somos de Chile. Chile tiene el deber de proteger a los mapuches. Gracias, hermano. Ahora bien, nosotros tenemos muy claro nuestro planteamiento. Hemos venido caminando por la reconstitución de nuestro territorio hace mucho tiempo, hermano, y sabemos que nosotros no somos los indígenas de Chile. Nosotros somos un pueblo aparte. El Estado chileno es aparte. Y sus cárceles, y sus jurisdicciones, y sus leyes ni siquiera debiesen tocarnos a nosotros, porque nosotros tenemos nuestras propias formas de hacer justicia, de hacer leyes, de hacer economía, de tener nuestro idioma, nuestras creencias. Tenemos todo para sobrevivir. Tenemos todo también. Así que no estamos esperando a que nadie venga a solucionar los problemas. No nos sentemos a conversar con los huicas, porque los huicas están hechos para destruirnos a nosotros. Nunca ellos nos van a dar una respuesta clara, porque ellos solamente quieren nuestro exterminio, solamente quieren que nosotros desaparezcamos y quedarse con toda nuestra riqueza y quedarse con todo nuestro territorio también. Hay que tener fuerza aunque seamos pocos, porque nuestros presos no merecen estar solos también. Las familias de los hermanos no merecen quedar solas. Hoy día mismo estamos solicitando en la cárcel que envíen zapatos, que envíen ropa, porque los hermanos de la cárcel no tienen zapatos. Y nosotros nos quedamos tranquilos sabiendo que algo tan mínimo los lamines no lo tienen. Yo no sé también qué tendrá la presidenta en la cabeza, pero nosotros tenemos claro que hay que avanzar y hay que avanzar firmemente. Y eso solo lo vamos a lograr manifestándolo. De ninguna otra forma vamos a lograr eso. Hay que tener fuerza también. ¡Marcho! 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 Para la gente que no sabe, estamos marchando porque el día de ayer quedaron detenidos 2 machis y se suma a una anterior, hace 3 semanas atrás. Hoy día están criminalizando a nuestro pueblo, deteniendo a nuestras machis, a nuestra gente, a estas personas que se dedican a sanar y no a matar. Ellos hoy día están siendo detenidas. Aquí de verdad debía haber muchas más personas que estuvieran apoyando nuestra marcha y apoyando también a la Lamien que hoy día está detenida, la Lamien Machi y Villarey, de Osorno. Queremos darle las gracias a todos los que se hicieron presentes hasta acá y espero que igual estar atentos a cualquier situación que surja de aquí para adelante, porque se vienen muchas más detenciones, muchos más allanamientos y eso para nuestro pueblo estamos sufriendo todos la detención de nuestra gente.
no vamos a rendir, país. Así que seguiremos luchando. Cada detenido que haya, con más fuerza seguiremos luchando, saliendo a las calles. Y espero que se sumen más personas, inviten a otras personas, a otros amigos, a apoyar esta causa. Así que... Por la mía, Compuché, hemos estado conversando con el Lamin de acá y hemos llegado a un pensamiento que es que en realidad, si bien somos pocas personas, pero no podemos detenernos en Lamin, no podemos parar, no podemos tampoco amedrentarnos ni sentirnos menos, porque como les digo, el costo que está pagando nuestra gente es demasiado grande y en la prisión. Así que también los invitamos a que continuemos nuestra marcha, pero la hagamos de una forma más ordenada. Les invitamos a que continuemos marchando solamente en una fila, nos pongamos uno tras de otro como lo hacían nuestros coincidenciales, como lo hacían los antiguos, y avancemos por la calle Compañía, tapados por la vereda, pacíficamente, tranquilamente, pero no nos vamos a callar porque nuestros hermanos están siendo masacrados en la MEN y no queremos que nuestro pueblo se termine. Así que también la idea es eso, es llegar hacia la Plaza de la Constitución, porque sabemos que en ese lugar es donde se mandan todas las órdenes. Si bien acá estamos en fuera de la iglesia, pero los que están mandando a encarcelar a nuestra gente es el Estado chileno, no hay nadie más en la MEN. Eso es lo que vamos a hacer la MEN y que vamos con alta fuerza, con alto orden, y que la idea es que podamos llegar hacia ese lugar y desde ahí la MEN enviarle nuestro negocio y nuestra fuerza a nuestras marchas y a nuestros campos huaychafes la MEN. Se canten y sigamos marchando la MEN, como les digo, de forma ordenada y uno tras de otro, como lo hacían los antiguos cuando iban a la guerra, cuando iban a huaychar, se podían uno tras otro en la espalda. Eso es la MEN, así que continuamos con mucha más fuerza y con mucho más negocio y gritemos ¡Marichu! 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 ¡Marichu!
discuta. Mira, entonces tú da la cara que estoy hablando, da la cara. Oye, da la cara, escondido. Tus estrellas están escondidas. Van por atrás. En este preciso momento, fuerzas especiales están deteniendo a los lamien, a los prisioneros de clase. ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! ¿Sabes qué? Yo vivo allí. ¿Cómo se te ocurre cruzarlo, güey? ¿Que está con la niña? No le he hecho nada. No empujé, está viendo que está con la niña, no empujé, no sabía huevo, no. Dejen pasar. ¿Dónde quedan los derechos del niño aquí? Se debe con respeto. Mi hija tiene el mismo derecho. Nosotros tenemos el mismo derecho de que cualquier persona pasar por acá. Oye, pero esto ya es... Cuidado, mira, no vengan con esa competencia, ni menos con la Oye, ya, pues. La niña ¿Qué se creen? ¿Que van a hacer lo mismo que las comunidades? Nosotros somos dueños de este medio. Así que no le tenemos miedo. ¿Ustedes creen que le van a pegar a los niños? Como lo hacen en las comunidades, cobardes. Que ahora están tomando el presidente a nuestras machos, nuestros locos. ¿Qué más quieren? Han tomado heridos a los niños, lo han hecho mal. ¿Qué más quieren? A ver, ¿qué más quieren con el pueblo mapuche? El pueblo mapuche va a seguir existiendo. ¿Les gusta o no les gusta a ustedes? Porque aquí está la semilla de nuestro pueblo. Y ella tiene todo el derecho de pasar por donde ella quiera. Porque nosotros somos libres. No les vamos a quitar nada a nadie. Solamente vamos a tener lo que es nuestro. ¿Cómo tanto? Deja pasar, oye. Deja pasar. Dejen pasar. ¿Por qué no? A ver. Dame una razón. Dame una razón. Dame una razón. Estamos en la vereda. Razón valedera. Dame una razón. Valedera. Tiene que queremos pasar. ¿Cuál es el arma que tenemos? ¿Cuál es la razón valedera? Cuando le disparan a los niños por la espalda, cobardes y mierdas, ¿qué son? ¿Pero por qué no dejas pasar, oye? Son unos cobardes los huevones. Si nosotros no estamos haciendo nada, ¿por qué no dejas pasar? ¿O nos ven con arma aquí? Venga, pues estamos en la vereda, dejen caminar. Andamos con niños aquí, con agua, ¿cómo tantas veces nos van a dejar pasar? Estamos haciendo avisa. No, estamos marchando pacíficamente, depresores culiados. Que van a tener vergüenza cuando los huevones, maricones, lo único que hacen. Sí, grábame, concha tu madre, grábame. Porque por la espalda no, a los niños no grábame, concha tu madre, porque ustedes son unos perros de mierda. Oye, ya, pues deja pasar. El Estado chileno tiene puro asesino. Piñera quiere dar Araucanía para los extranjeros. Y los chilenos que abren los ojos. Ay, van a tirar agua. La única hueá que saben hacer es andar tirando agua. Somos todos chilenos. No, no, yo soy mapuche. Tú también. Yo tengo el mismo derecho que los chilenos culiados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vaya a hacer ahora? ¿Tirarle agua a un bebé de 2 años y medio? Cobardes de mierda, eso es lo que son. Se hacen los valientes, juegan con las mujeres y con los niños. Y no solo eso,
sino que con todo el armamento que tienen, cuando uno está a manos limpias, así se ve como están los hermanos de la Araucanía. La vergüenza para afuera, hacia afuera, salen a sacarla, porque todo esto va a salir fuera del país, la vergüenza. Mire si capaz que digan que nosotros también somos terroristas, una guagua, una mujer mapuche, apoyada por chilena, pero mírenla, con su guagua, vergüenza debería darles, mírense ustedes, mírense la represión. No nos da miedo que nuestra hija contáramos público. Hemos mostrado siempre la cara, no como ustedes los jóvenes que se encapuchan. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué no hablan del comando Lanzano, la ultraderecha? ¿Por qué no hablan de esos hueones que ellos son los que están hablando terrorismo en nuestras comunidades? De esa hueá deberían hablar, eso grábalo. Eso no están estudiando. No le dan ni vergüenza, hueón, ni tenéis cara de mapuche. Y demás que tenéis un apellido mapuche. Ese indio va a llegar por tu casa, porque eres feo. Yo soy mapuche. Y mírame, tú eres más feo que yo. Oye, ¿cómo le metís tanto color si vamos a ir a la plaza nomás? Y soy indio porque eres ignorante. Deja pasar. Yo soy indio antiguo. Déjame pasar, oye, si no estoy haciendo nada. Mira con lo que ando. ¿Me voy a atacar? ¿Quién los está atacando? Ustedes están obedeciendo órdenes. ¿Quién les dio las órdenes? ¿Quién les dio las órdenes para hablar con la persona indicada? Déjame pasar. ¿Quién es la persona indicada que le está dando las órdenes? Somos maricones. Y yo sé que obedecen órdenes, pero ¿quién para poder dirigirnos a la persona y decirle que nos autoricen a pasar? Si no estamos siendo arbitrarias. Déjennos pasar. ¿Quién les dio las órdenes? Para pedirle autorización. O que nos expliquen cuál es el por qué no nos dejan pasar. Una razón valedera. Somos todos ciudadanos de acá. Mira, ¿por qué Mapuche o no, somos ciudadanos y tenemos el derecho constitucional de atravesar la calle. O sea, eso no lo entienden. No necesita mi nombre y mi root. No tengo problema. Porque no estoy diciendo nada, ni faltándole respeto, nada que sea contra lo que es el derecho de todos nosotros. Yo creo que aquí hay que teñirse el pelo rubio, por eso los jeans, ¿por qué no hay que pasar? Es mi nombre también, si queréis lo tomáis, porque yo no soy esclava del gobierno, como ustedes. Déjate pisarme, acá rato me pisáis. Son capaces de traicionar a su propia patria por seguir las órdenes de un gobierno. No tienen paz. Corrupto. Chile, la Araucanía es de Chile, los mapuches somos de Chile. El que no entiende no es chileno. Eso no, porque obviamente... ¡Qué mierda! O sea, es que no entiendo, porque debo ser muy hueona, muy calada, que no entiendo por qué cresta no nos dejan pasar. Y no hablan. No, las ilusiones. Sí, ellos nunca han tenido mente, ellos todos tienen que decirle. Ellos son unos robots, son esclavos del gobierno, todo lo que tienen que matar como niños lo hacen, porque si no lo echan. Así es, yo cacho que tienen la pura espina dorsal buena porque el cerebro no tiene nada. No, la sobrecarga de los cuerpos. Lo peor es que el que lo está mandando no está dando la cara, porque ese debería de dar la cara, porque ya están obedeciendo órdenes, instrucciones. El que le da las órdenes debería venir y decirle, señora, mire, por esto no nos dejamos pasar, porque ustedes obedecen órdenes, lamentablemente. Pero ¿quién le da las órdenes para que nos explique y poder entender? Si hueones no somos, si nos explican, vamos a entender. Pero si están ahí callados y nadie dice por qué no podemos pasar, obviamente que estamos extendiendo de que nos pasar. Niñita, que le falta igual. Porque va la niña María. Nos vamos a ir, pero no porque les tenemos miedo a ustedes, sino que porque nosotros somos un pueblo inteligente, somos un pueblo estratégico. No vale la pena. Si ustedes piensan que no nos porque ahí el pueblo mapuche va a mostrar.
todos los mapuches porque somos chilenos. ¿En qué canal van a salir? ¿De qué canal son deben pensar que ¿Para qué le escondí? Si te veo igual. ¿Qué te crees gringo? No tenía ni un pelo gringos ahí. Ni uno. La ficha del Estado, yo diría una capicha del Estado. Tenía un esclavo del Estado, porque si te mandan a matar allá vais, tenía un asesino del Estado. No era igual como estos otros, porque estos otros están porque tú los mandáis nomás. Tú no. ¿Para acá no se puede? Porque tú podías hablar. Y peor, eres un chileno peor que los mapuches que están allá peleando por sus tierras. Eres caí más bajo que ellos. Porque te creí otra gente. Eres un chileno más, no más igual que todo. No.